bienvenida a nuestro estudio de los miércoles, donde estamos estudiando lo que es vivir una vida cristiana, vivir la vida cristiana. Y estamos en nuestra cuarta parte de lo que es crecer. ¿Todos tienen sus materiales? Entonces estamos estudiando lo que es vivir una vida cristiana. Este es nuestro tercer estudio y lo que es crecer en la vida cristiana. Pero esta es nuestra cuarta parte de lo que es crecer. Y hoy vamos a estudiar lo que es el secreto del crecimiento. ¿Ah? Esa palabra secreto es como que, ¿qué me van a decir que no sabía? Bueno, eso nos debería emocionar. Nos pone como expectantes. Dime algo, pues si me vas a decir algo que ya sé, como que me cortas la emoción. Es mejor que me digas algo que no sé. Entonces, bueno, esto lo deben saber, pero vamos a ir más profundo. ¿Y cuál es el secreto del crecimiento? Bueno, la clave principal es de que la oración es el secreto de nuestro crecimiento. La oración es el medio principal por el cual todos los cristianos mantenemos y desarrollamos una relación con Dios. Íntima, ya. ¿Cómo tú conoces a tu esposa, a tu esposo? Hablando. ¿Y qué es la oración? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Es el medio que Dios dijo, aquí por medio de la oración ustedes vamos a tener una relación. Ahora para llegar hasta allá, vamos a estudiar los 4 puntos que estamos estudiando. Y va a ser el primer punto es, en contacto con los propósitos de Dios. En contacto con los propósitos de Dios. ¿Cómo podemos conocer cómo podemos estar en contacto con los propósitos de Dios? A través de su palabra. No hay otra manera. Entonces, la oración es, yo hablo a Dios y la palabra de Dios es, Dios habla a nosotros. Dice Hebreos que antes Dios nos hablaba por medio de los profetas, hoy nos habla hoy nos ha hablado, o sea, más específico, hoy ya nos ha hablado a través de su Hijo, que dice Él es el verbo de Dios, y el verbo se tradujo del logos. La palabra griega que se usó como verbo es la palabra logos, y esta palabra significa verbo. Verbo se tradujo también como palabra, la palabra de Dios. Entonces Cristo fue la palabra de Dios. Entonces una persona que toma parte en una actividad donde tiene que guiar a muchas personas, siempre tiene que estar en contacto con el organizador. Ahora te ponen en una posición, tú dices, ¿y cómo hago para hablar con el organizador? Dice, tiene que ir a través de ciertas personas para llegar donde está el organizador. Bueno, como cabeza de la iglesia, como pastor de la iglesia, tenemos que estar en contacto con Dios. Bueno, así como pastores de nuestro hogar, como sacerdotes, tenemos que estar en contacto con Dios, con el organizador de todas las cosas. Entonces, si tenemos una relación con Dios, un contacto que es el organizador, necesitamos saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y entonces muchas veces se nos complica, ¿no? Siempre decimos, ¿y qué es la voluntad de Dios aquí? Que tengo que tomar esta decisión. Y siempre eso es lo más complicado que vamos a llegar a un punto. ¿Por qué? Porque como cristianos, todo tipo de decisión que hagamos en la vida debe ir a través de la oración. Y nosotros en la vida nos guiamos mucho por emociones. Porque si me gusta algo, pues me gusta y no le hago daño a nadie, lo agarro, ¿me entiendes? No estoy diciendo de robar, de comprarlo. O sea, me gusta esa casa, ese carro y no importa la deuda que me meta, Dios proveerá que yo pague la deuda. Y tú dices, después que estás hasta aquí, ¡ay, Señor! Y me quitan todo y dice, ¿y qué pasó? Dios, me abandonaste. Yo dice, esa no era mi voluntad. Entonces, todas las decisiones que nosotros hagamos en la vida tienen que llevar oración, tienen que ir a través de la oración. Y Dios nos mostrará. Pero por eso, como cuando vamos a oración, siempre tiene que ir la palabra de por medio. Dios, muéstranos. Cuando desde un principio les invité a que leyeran los proverbios. Proverbio te va a responder cualquier tipo de pregunta que tú tengas en la vida. Si buscas los proverbios, si los estudiamos bien. Entonces, mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5. Vayan a su Biblia y vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos
alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si está viendo cómo esto contradice la doctrina del decláralo, que si tú dices ese carro es tuyo, decláralo, declara que ese carro es tuyo. Y va pasando un McLaren, un Lamborghini y tú dices, Dios, yo declaro que ese carro es mío. Y después Dios no me lo ha dado. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios. No, aquí nos está diciendo que si alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él dice que tú y tu casa serán salvos. ¿No? Entonces, si yo le pido a Él por mi casa y por mis hijos, no es la voluntad de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros intercedamos por nuestros hijos día y día. Y te vamos a llegar más adelante para que tú veas el secreto de eso. Versículo 15. Y sabemos que Él nos oye. ¿Ah? ¿Cuánto sabes que Dios te oye cuando oras? ¿Ah? Dios te oye cada vez que tú oras. Dios te está oyendo. En cualquier cosa que pidamos. Mira, cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Pero cuál es el contexto? Conforme a su voluntad. Entonces la oración es la forma de mantenernos en contacto con Dios. Si oramos según a su propósito, Él promete todo aquello que le pedimos en el momento adecuado. ¿Ah? Esa es la que no nos gusta escuchar. Cuando dice como que, pero yo quería eso ya. Ya tengo un año orando por mi marido. Bueno, tengo 10 años. Tengo desde que orando por mis hijos. Y nada que me oye Dios. Pero dice que todo es de acuerdo al momento. Y ahorita vamos a llegar por eso, que tengan esa idea en la mente. Que esa respuesta la vamos a responder hoy, esa pregunta. Pero si descuidamos la oración, es fácil que nos extraviemos de su plan. Hay que tener mucho cuidado el no descuidar la oración. Mucho cuidado. Y siempre el enemigo va a querer distraernos de no orar. Pero mira, cuando decimos, ¿pero por qué oramos? Yo no puedo orar media hora. Yo nada más puedo orar 1 minuto. Pastor, yo no puedo orar. Cuando yo no entiendo cómo salen que vigilias y que toda la noche orando, ¿cómo pueden hacer eso, pastor? Si a mí se me acaban las palabras a los 10 minutos. 10 minutos, ese batí récord anoche, hermano. Pastor, oré 10 minutos. Y yo digo, wow. ¿Pero qué sucede? Mira lo que dice. Cuando no tengan que orar, vayan a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 1. Capítulo 2. Versículo 1 del segundo capítulo dice, exhorto ante todo. Mira, este es Pablo escribiéndole al pastor joven. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por ustedes mismos. ¿Ven? Ok, ahí está. Eso es lo que quiero, que me corrijan. Dice, no. Ahí dice, todos los hombres. ¿Todavía piensas que no puedes orar por 10 minutos? ¿Ah? Yo estoy seguro que conoces más de 100 personas. Estoy seguro que en toda tu vida has conocido más de 100 personas. Ay, Señor, te pido por la profesora que se la pasaba, venía todo el tiempo fumando cigarros, que tú dices, ese es alguien por quien orar. Tú no sabes si esa persona ahorita está perdida y necesita tu oración. Pero ¿qué sucede? Dice, por los reyes. Bueno, hoy en día eso involucra a los presidentes, todo líder de toda nación. Bueno, eso me involucra a mí orar por Maduro, que es el presidente de Venezuela. Imagínate, ¿me entiendes? Yo, Señor, estoy como Jonás. ¿Y por qué tú quieres que vaya a orar por Nínive? ¿Me entiendes? Si ellos son... Y Dios, porque tú eres estás todo el tiempo peleando y amargado, pero yo tengo misericordia de ellos. Bueno, nosotros tenemos que orar por nuestros presidentes y naciones porque necesitamos que el temor de Dios venga a ellos. ¿Tú crees que si Maduro conociera a Dios de verdad, no quisiera cambiar el mundo? Pero ellos piensan que Jesucristo era comunista. Cuando tú escuchas y dices, no, ellos sí están... Pero ¿qué sucede? Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Ves? Ahí están todos aquellos grandes, los que están arriba. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es ¿qué? Bueno.
porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces, si tú pensabas como que a Dios le importa que yo ore, dice que Dios se agrada cuando oramos. Cuando Dios creó las cosas en la creación, dice, y creó los mares y todo, y vio que era bueno. Y lo bendijo. Todo lo que Él creaba era bueno. Entonces, cuando Él ve que nosotros oramos, para Dios es bueno para nosotros que oremos y agradable para Dios, porque Él quiere escucharnos. El cual quiere, ¿qué quiere? ¿Qué quiere Dios? Aquí otra vez, mira. El cual quiere, versículo 4, que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué crees que Jesucristo no ha venido? ¿Por qué crees que escuchamos desde que, es que yo me acuerdo que mi tatarabuelita andaba, Cristo viene, y esas llevan 2000 años diciendo Cristo viene y nada que ha llegado? Y tú dices, cuando vemos que las profecías se están cumpliendo y dices, mira cómo todo eso ya fue anunciado, pero no tanto eso, sino que Dios no quiere que nadie se pierda. Y es tanto la misericordia de Dios que Dios le está dando una oportunidad al hombre que se arrepiente y se arrepienta. Pero va a llegar un momento en que eso se va a acabar. Y cuando se cumplan las profecías, Cristo viene. Puede ser hoy, puede ser mañana. Yo no soy profeta, pero dice ni los ángeles saben el día ni la hora de la venida de Dios. Entonces dice de que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Ese Jesús es la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Ves? Cuando te hablen de que no, que la Virgen y los santos, tú le dices, bueno, no sé, pero 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces la oración no es más ni menos que una conversación con Dios. Pero antes podíamos hacer eso. No se podía. En el Antiguo Testamento eso no se podía. Solamente el lugar santísimo, solamente entraba el sacerdote una sola vez al año. Por eso se acuerdan que cuando Cristo murió, el velo fue rasgado de arriba abajo y fue abierto el lugar santísimo. Ya no hay nosotros que ir y sacrificar, porque dice que ahora presentemos nosotros ante el trono de la gracia, personalmente. Cada vez que nosotros oramos, es como una reunión, un appointment cara a cara con Dios. Ya no necesitas un mediador, tú no necesitas venir a mi pastor, ore por mí. Ya, yo puedo orar por ti, pero tú puedes orar, pero ¿ya oraste tú? No, es porque Dios no me oye, a usted sí lo oye porque usted... No, Dios te puede oír más a ti que a mí. Eso no lo sabemos. Yo le sirvo a Dios, pero si tú tienes una relación personal con Dios, Dios también te oye a ti. Yo siempre cuando están los niños y le digo, ora tú. Porque yo sé que el reino de los cielos es de los niños, porque son humildes, ellos tienen un corazón que todo lo creen. Tú le dices, Cristo murió por ti. ¿En serio? ¿Y cómo murió? Entonces todos se lo creen, ¿me entiendes? Tú le dices a tu hijo, mañana vamos para Disney World, cuando está pequeñito. Yeah, se la creen, así no lo lleves. Porque todos lo creen. Ese es el reino de Dios. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Sean humildes, sean astutos. O sea, en el punto de la maldad, ódienla. No sean como que no, yo no conozco nada de eso. Pero para lo de Dios, seamos atentos. Todo lo que nos diga la palabra de Dios, yo lo creo. Yo lo creo todo. Cuando viene alguien y me saca otra historia toda rara, y sí como que lo juzgo. Pero todo lo que está escrito, yo lo creo. Entonces es importante, es una parte natural e importante de nuestra relación con Dios. Y lo que es más cierto es que Dios nos quiere oír. Dice que Él se agrada cada vez que oramos. Entonces el siguiente punto que vamos a estudiar es de que estemos conscientes. Ese es el segundo punto. Conscientes de la presencia de Dios. Conscientes de la presencia de Dios. Así que si estamos hablando con una persona, es imposible que no seamos conscientes de su presencia. Yo estoy hablando con ustedes
Y yo no puedo decir, no, ustedes no están aquí, por fe, no, no. Yo sé que están aquí, quieran o no tenga la fe, yo toda la fe del mundo, aquí están, ¿me entiendes? Aunque tal vez, por lo menos, hasta los que nos ven en los videos, y tal vez alguno está pensando en qué, cuándo se va a acabar el servicio, pero están aquí. Es imposible que yo no lo pueda pensar. Pero cuando oramos, algunas veces es útil repetir estas promesas, como Mateo 28:20. ¿Qué dijo Jesús Mateo 28:20? No sé si los tenían anotado ahí en sus papeles. ¿Sí lo tenían anotado en sus papeles? Ese es. Bueno, ¿qué les dijo Jesús? Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí viene la promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros otra vez. Todos los días. Díganlo conmigo. Todos los días. Tienen que saber eso. Hasta el fin del mundo. Amén. O sea, aquí el apóstol está escribiendo amén. O sea, así es. Él está afirmando que lo que Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días, en las buenas y en las malas, en la mañana y en la tarde y en la noche y cuando duermes, estoy con ustedes. Entonces, cada vez que oramos, tú tienes que creer que Dios te está escuchando. Porque sin fe, ¿es qué? Es imposible agradar a Dios. Entonces, porque el que le cree, porque el que tiene fe, el que le cree, tiene que creer que Dios es galardonador. Nosotros creemos en Dios. Esa es nuestra fe. Entonces, algunas veces cuando oramos, sentiremos que estamos cerca de Él. Tan cerca, tan cerca. Yo siempre cuento un testimonio que es cuando yo estaba recién así empezando a orar, con conocer a Dios. Íbamos a un estudio bíblico y me dice, vamos a orar. Y orábamos. Y yo, en serio, yo sé que la mayoría se ríe porque siempre se los cuento. Cuando sucedió yo estaba como asustado. Yo he tenido dos experiencias dos iguales y una totalmente diferente. Y las quiero contar aquí rapidito. Es de que cuando estábamos orando en un estudio bíblico de teología, yo lidero la oración. Le vamos a orar. Y cada quien ora y yo pues voy orando en voz alta para guiar la oración. Y cuando estamos orando, o sea, estamos agarrados de manos. Es un círculo, vemos como 8 personas. Y es un círculo y en el momento que yo empiezo a orar, estamos orando ya así bien íntimo y muy, muy precioso momento de que yo escuchaba las voces de ellos orando así abajo de mí. Y yo las estaba agarrando, ¿me entiendes? Que yo sé que ellas están aquí. O sea, si tú hablas y yo estoy volteado, yo puedo saber que tú estás allá, ¿me entiendes? Ese es nuestro audio, pues. Si yo escucho algo aquí, yo sé que viene de este lado. Si escucho a alguien que me dice, grita de arriba, yo miro para arriba. O sea, nuestro audio está hizo Dios tan perfecto el audio que tú lo puedes. Por eso que dicen que los ciegos cuando pierden la vista desarrollan un oído más porque ya es como que pueden ver, ok, y van tocando, ok, eso está ahí, ¿me entiendes? Bueno, yo sentía, y esto es cierto, no lo estoy inventando, Dios es mi testigo, que yo los escuchaba abajo. O sea, que yo sentí que fui levantado, ¿me entiendes? Yo sentía que estaba como en el aire. Y yo los escuchaba, yo decía, y me entró como un miedo. Me entró como un miedo y decía, oh Señor, te damos gloria, ¿me entiendes? Oh, te glorifico, Señor, porque era una sensación increíble. Yo no sabía cómo explicarlo, ¿me entiendes? Y cuando terminamos, yo los ojos como que, ok, estamos aquí, ¿sí me entiendes? Fue algo maravilloso. Y eso es cuando están en unidad. Eso me enseñó a mí, Dios me habló tan claro que me dijo, este es el poder cuando están todos unidos en oración con un mismo sentir. Pero a veces estamos orando unos por uno, otros por otro, otros orando otra cosa, el otro con Señor de que mañana sí se me dé el negocio. Entonces, y yo aquí orando por salvación y otro, o sea, estamos desconectados. Pero cuando estamos en un mismo sentir, por eso siempre que decimos, yo lidero la oración, para que la gente podamos todos llegar a un mismo sentir y decir, ok, vamos a orar por esto. Y la otra experiencia, esto fue en Italia, cuando fuimos a Roma. Yo le digo a mi esposa que yo nunca sentí algo así. Estábamos en Roma y yo tenía que ir a lo que era el Vaticano y todo eso, a ver qué es lo que era, ¿me entiendes? Y estuvimos en la capilla de, ¿cómo se le llama? Sí, estuvimos también ahí, pero fue en la de San Pedro.
Pero tiene otro nombre, no se le llama la capilla, se le llama y ahorita no me acuerdo, pero no voy a durar mucho explicándolo. Estuvimos ahí y es impresionante, ¿me entiendes? Yo decía, wow, o sea, esto es, si la gente viene, yo miraba esto y decía, mira, imagínate aquí esto, cómo hicieron esto, ahora imagínate cómo será el cielo, ¿me entiendes? Si esto es creado por el hombre, y es algo impresionante. Bueno, hay una parte, hay una capilla, porque hay muchas capillas dentro de la capilla gigante, ¿me entiendes? Y una de las capillas donde dice, solo para orar. Y yo le digo a mi esposa, no, pero vamos a entrar porque vamos a orar, ¿me entiendes? Pero vamos a orar, a interceder por todas estas personas que están aquí perdidas en la idolatría, ¿verdad? Y entramos y comenzamos a orar, ¿me entiendes? Y es un bululú de gente. O sea, hay mucha gente, tú ves gente de todo el mundo, ¿me entiendes? Mi hermano se ríe porque digo esas palabras todas raras. Cuando digo es una multitud, eso de bululú de gente, es una multitud de gente. Había mucha, que tú escuchas de todos idiomas y todo, o sea, estás en un lugar demasiado turístico. Y cuando entro en el lugar, entonces la gente está orando y yo le digo, y nos arrodillamos, ¿verdad? Y empezamos a orar, ¿no? Señor, y empezamos a romper todo espíritu y toda cadena que ahí estaba de idolatría, ¿me entiendes? Y en un momento no se escuchó más nada. O sea, en mi mente quedó como este lugar ahora. Y otra vez yo como que, me entró como un miedo, ¿me entiendes? Yo como que, ¿qué es esto? ¿Me entiendes? ¿Qué está pasando aquí en mi mente? Yo, ay Señor, ¿qué es esto, Señor? ¿Por qué siento esta sensación como de apartado? Isolated, ¿cómo? Ya se me olvidó ni cómo se dice en español. Pero bueno, así como que apartado. Aislado, ¿no? Aislado de que hubieron dos pensamientos en mi mente. Era uno, o esto es del enemigo para que yo me asuste y deje de orar, o esto es de Dios como que enfócate. ¿Sí me entiende? Porque había tanta gente, tanta bulla, que en el momento que, ¡tum!, como que apagaron las voces de todos, y yo, ¿qué hago? ¿Sigo orando o qué hago? ¿Sí me entiende? Me levanto y salgo corriendo, o sea, ¿qué hago? Es un momento de que no haya cómo explicarlo. Es una experiencia que yo sé que Dios nos las da para que reaccionemos. Entonces, con lo que les quiero contar es de que cuando estamos en oración profunda, hay cosas que, como dice, clama a mí y yo te mostraré cosas que no conoces, ocultas. ¿Ves? Entonces, esto es lo que sentimos, nos sentimos tan cerca de Dios. Pero Cristo ahora nos acerca a Dios. Eso es lo que yo quería llegar. De que antes en el Antiguo Testamento no se podía, era una sola vez al año. Entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Era el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y solo entraba el sumo sacerdote con campanas, iba entrando y la gente como que, si el sumo sacerdote, y cargaba una cuerda, o sea, lo amarraban y desde afuera cargaban la cuerda mientras que él hacía el ritual, el sacrificio. Y derramaba la sangre y él tenía que pagar por sus pecados. Entonces cuando llegaba a este punto, o sea, si él entraba en pecado terrible, él podía morir porque estaba en la presencia de Dios. Y por eso si ya no escuchaban nada la campanilla, que ¡pah!, entonces tenían que jalarlo. Otro más para la cuenta, ¿me entiendes? Hay que buscar uno más santo, porque ya el sacerdote andaba de vagabundo. Levítico, eso está en todo cuando leemos el Pentateuco, le digo, todo lo que es de acuerdo a lo que es Levítico, Deuteronomio, es acerca de los rituales, todos los sacrificios. Entonces, mire, vayan conmigo a Hebreos capítulo 10, y este nos va a hacer una ilustración más clara. Hebreos capítulo 10. Gloria a Dios. Entonces, por eso les digo, hermano, esto de que la oración, si oras de verdad, porque es que una cosa es estar en oración, darle gracias a Dios, tomar tu momento de oración y orar. Y no siempre vas a experimentar cosas, porque es como cuando Jesús le dijo muéstranos, danos señales, Señor. ¿Cuáles señales? Dice, los judíos buscan señales. Pablo decía, los judíos señales, los gentiles sabiduría, filosofía. Nosotros caminamos por fe, no por vista. Hebreo, ahí cuando le da como por Timoteo, por ahí estaba cerca. Entonces, en la carta a los hebreos, esta fue una carta dirigida a los hebreos. O sea, eran judíos que conocieron a Cristo. Entonces, pero estaban atados todavía a todos los rituales y sacrificios del Antiguo Testamento.
Y entonces el escritor a los hebreos, muchos teólogos llegan a la conclusión que fue Pablo, de la manera como escribió, como otros dicen que es un autor desconocido. Pero dice así, vamos al capítulo 10, les dije, ¿no? Versículo 19. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, ¿a través del qué? Del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea, acordémonos que los sacerdotes se morían, y cuando se moría tenía que traer otro sacerdote. O sea, estaban sujetos a la muerte. Cristo no, Cristo vive. Amén. Cristo vive y ya no hay que buscar otro sacerdote. Está ahí intercediendo por nosotros. Ahora, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. Sincero. Sé tú mismo. Ven así como estás. Por eso Dios, Cristo nos amó, de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La gente piensa que no, es que yo tengo que primero limpiarme, tengo que primero dejar de fumar para ir a la iglesia. Hermano, ven a la iglesia. Que ya tengo muchos vicios. Ya cuando los deje, voy a la iglesia. Le digo, no. Eso Cristo lo hace por ti. Cuando tú vienes, otra vez, la palabra que usamos desde el comienzo, dispuesto. Señor, quítame esto. Señor, lo pongo ante ti. Y de repente empiezas a perder el deseo y tú. Ese es el nuevo nacimiento. No es el que, lo dejo. No, hay algo en ti que dice, ya no me gusta. ¿Ah? Sí. Yo no sé si les he contado ya lo del cigarro conmigo, fue increíble, ¿me entiendes? Yo cuando veo a la gente así de que en plena sol, en mi trabajo los veía mucho que pasaba y tomaban el break y los veía a las 12 del mediodía con un rayo de sol afuera fumándose un cigarro. Y yo como que, todo sudado, los miro y yo como que, no, ¿cómo pueden estar pensando en un cigarro a esta hora del sol? Yo era igual. Pero gracias a Dios y gracias al Señor Jesús y el sacrificio, ahora soy libre de eso. Amén. Entonces, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, el Señor nos limpia. No sé si estuvieron cuando yo les hablé de que el Señor le lavó los pies a los discípulos. ¿Ustedes estuvieron aquí cuando yo les hablé de eso? Bueno, si no estuvieron, ahí pueden ir al canal de YouTube y ver los videos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Qué bueno entenderlo. Entonces, vámonos con el tercer punto. Ya vamos en el tercer punto, por lo menos agarra la mitad del mensaje. Tercer punto, agárrate papel. Bueno, dice, listos, una fuente del poder de Dios. Entonces, cuando los primeros seguidores de Jesús oraron, ocurrieron algunas cosas extraordinarias. ¿Ves? Así como el testimonio que yo les conté, algo así. Yo siento que esta experiencia que yo tuve fue así como cuando ellos oraron. ¿Qué sucedió? En el libro de los Hechos, mire, vayan conmigo a Hechos capítulo 4. Muchas personas se convirtieron a Cristo por medio de la predicación, ¿no? Cuando Pedro predicó, ¿cuántos se convirtieron? Miles, ¿no? ¡Wow! Thousands. 3,000. 12,000. No, 12,000 es mucho. Llegaron como 3,000. Hechos capítulo 4, versículo 31. ¿Lo tienen? Amén. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. O sea, imagínate eso. Si yo me asusté y que porque se quedó en silencio, ahora imagínate que empieza a temblar. Muchachos, yo no sé qué pasó aquí, pero vamos a orar más fuerte a ver si... O sea, una experiencia como esta, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo. Esta palabra también se tradujo como con confianza.
con certeza. Estos son sinónimos. Certeza, con confianza. La palabra de Dios. ¿Mm? Cuando el Espíritu Santo está en ti y tú le hablas a alguien de Dios, te aseguro que lo último que vas a estar pensando es en dudas, es en temor. Tú vas a decir, mira, yo no sé qué, yo ni sé. Mi mamá me decía, mi mamá siempre los testimonios porque mi mamá no conocía mucho la Biblia, pero ella tenía una relación con Dios. Entonces, mi mamá era de que yo no me la aprendo, papito, me decía. Pero ella la leía todo el tiempo y decía, yo no sé. Y cuando llegaba un momento que tenía que hablarle a alguien, se le decía, ay, no, papita, que el Señor, aleluya. Y eso decía todo y empezaba y yo, guara, mami, usted que es demasiado valiente, ¿me entiende? Ella era demasiado, o sea, el Señor cuando la usaba. Entonces, esa es la cosa, mira. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Otra vez, ¿qué sucedió? Estaban unidos. La palabra que está usando otra vez era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Esto no es mío, dice yo, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Sino que tenían todas las cosas en común. O sea, no era nada más Cristo. Era que ellos conocían la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú conoces la voluntad de Dios y tú conoces la voluntad de Dios, y entonces todos llegamos a que la voluntad de Dios es de que Dios va a poner un ministerio aquí. Entonces todos decimos, la voluntad de Dios es que tenemos que predicar. La voluntad de Dios es que tenemos que decirle al vecino. La voluntad de Dios es que tenemos que orar. Todos con el mismo sentir. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Y ahí estamos todos unidos, teniendo todas las cosas que pensamos en común. Entonces tú vienes y dices un plan. El hermanito dice, no, pues yo creo que debemos ir a esta calle. Y como que, ¿y qué vamos a decir lo demás? No, yo no creo. Cuando tenemos todo en común, claro que sí, aleluya, vámonos a esa calle. Y todos van felices. Pero de repente alguien dice otra locura como que no tiene que ver con la voluntad de Dios. Y no, pero ¿qué tal si nos vamos a una discoteca? Entre todos, no, hermanito, se salió de la voluntad de Dios, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que está hablando aquí. Ellos tenían en común eso, lo que decían, estaban conectados. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, la gracia de Dios estaba sobre ellos, de que la gente llegaba y como que, no, yo no sé, hay algo en ti que yo veo que es demasiado, no sé, no lo entiendo. Esa es la gracia de Dios en nosotros. Cuando te ven y dicen, tú tienes algo que yo quiero. ¿Dónde lo conseguiste? Y tú, no, me lo dio Dios. Yo te puedo decir dónde. En la palabra de Dios. Conociendo y teniendo una relación con el Dios vivo. Así que suele ser verdad que el cristiano que no ora no tiene poder. Es muy, por eso que les dije en principio, es muy peligroso que descuidemos la oración. Tenemos que permanecer en contacto con Dios. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces elige canalizar su poder en esa oración. Entonces nosotros, ahí está la voluntad permisiva de Dios, que Dios permite que cosas sucedan. Y está la voluntad de los decretos. Ya, que es la voluntad directiva. Ya. Decree. No, esos son los decretos de Dios, ya es otra parte. Pero estamos hablando de la voluntad de Dios. Permisiva, directiva. Entonces, cuando hablamos directiva es de que Dios dijo, yo vengo pronto. Entonces nosotros vamos a orar, Señor, no venga, Señor. Entonces Dios, bueno, me convencieron, no vengo. No, Dios dice, yo vengo, ¿me entiendes? Quieras o no quieras, yo vengo. Eso es algo que no podemos cambiar. Pero cuando yo le digo a Dios, Señor, cambia, yo te pido por mi hijo. Y yo te pido, Señor, que tú me des, que tú permitas que esto suceda. Y Dios permite que cosas sucedan para que estas personas vengan a Dios. A veces, yo una vez escuché una oración, mira lo que me impactó. Llaman a un pastor en la radio y yo me quedé loco, o sea, así, sinceramente, porque de la manera que él oró. Y le dicen, pastor, mire, yo tengo
yo tengo a mi hija perdida. Tengo a mi hija perdida en las drogas, no sé, y estoy desesperada, no sé dónde encontrarla. Y el pastor oró así, dijo, Señor, bueno, él dice, yo nunca oro en este programa, era un programa de radio, pero voy a orar, voy a tomar este tiempo porque el Señor me ha dicho que ore, pues. Y voy a orar, y oró. Y dijo, Señor, que tú hagas que esta muchacha aparezca viva o muerta, pero que aparezca. Y yo digo, ay, Señor, ¿cómo el pastor oró así? Al día siguiente, la señora llamó otra vez. Pastor, mi hija apareció, viva, pero apareció, ¿me entiendes? Y yo digo como que, wow, o sea, imagínate lo que es una oración así, ¿me entiendes? Que yo digo, ¡ah! Entonces, ¿por qué? Porque esa es la voluntad de Dios cuando Dios permite algo. No sé, a veces Dios permite que sucedan cosas malas a las personas buenas para que vengan a Dios. Y a veces tienen que pasar a través de un accidente, de una enfermedad, de la pérdida de trabajo, de la pérdida de un familiar, para que vengan a Dios. Y Dios dice, yo te tengo que traer de alguna manera u otra. Y nuestra oración hace que Dios permita que eso suceda. Amén. Entonces, cuando vemos que hasta el Señor Jesús oraba, ¿ah? Si Él era el Hijo de Dios, ¿por qué oraba? Si Él era Dios mismo, ¿por qué oraba? Bueno, mira, este es nuestro cuarto punto. Y nuestro cuarto punto es tomar tiempo para orar. Algunas veces el Señor buscaba lugares tranquilos. Decían que Él iba y predicaba a la multitud y decía, ahorita vengo. Y se iba y se aparecía al día siguiente, ¿me entiendes? Pasé toda la noche orando. Pastor, pero es que el Señor Jesús era Dios. Yo no puedo orar tanto toda la noche. Otra vez, no tienes por qué orar. Bueno, agarra una libreta y empieza a escribir. Toda persona que te pida por oración, ponle ahí. ¿Cómo te llamas? María. María. ¿Qué necesitas orar? Trabajo. ¿Necesitas orar por tus hijas? Por tus hijas. ¿Necesitas por tu marido? Por tu marido. ¿Necesitas por tu mujer? Por tu mujer. Y empiezas ahora y agarras una lista, ¿me entiendes? Cuando te das cuenta, híjole, pero nada más leyéndola duro como 10 minutos. Y más orando, duro como media hora. Ya tengo media hora a orar. ¿Ves? Entonces, hay métodos que Dios pone. O sea, imagínate si los profetas nunca fueran escritos lo que Dios le decía. Porque Dios se lo soplaba. No era y que le aparecían las hojas del cielo. No. La palabra de Dios fue inspirada. Y esta palabra inspirada del griego hace la analogía que le fue soplada. Eso es otro sinónimo. Fue soplada al oído. El Espíritu Santo le dijo, ok, mira, dile que... Y ellos iban escribiendo. Y hacía un libro de las profecías de Dios. Ahora imagínate si todo lo que ellos dijeron, como yo tengo esa muy mala costumbre, que yo tengo ideas y no las escribo. Y después digo, ay, ¿cómo es que era la cosa? Y batallo tanto hasta que me llega la idea. Pero si las escribiera, fuera así de rápido. Ahora, ¿qué sucede? De que, imagínate ellos, ok, Dios me dijo que fuera y le dijera a Nínive. Y entonces después se fue y llega a Nínive. ¿Qué era lo que les iba a decir? Ay, que Dios me dijo que... ¿Sí me entienden? Ellos tenían que anotarlo. Entonces, por eso que es mejor que cuando alguien, úsenlo como práctica, agárrenlo como un hábito. Se lo digo para que todos tengamos de qué orar. Para que no tengan excusas. Si quiere excusas, pues no lo escriba. Ya tiene que, no, se me olvidó. Pero si no, le damos un lapicito y unos cuadernos para que tengan... Si hacemos eso, vamos a tener por quién orar. Mucho por qué orar. Él oraba a su Padre Celestial. Y es muy bueno seguir su ejemplo. Mira, vayan conmigo a Mateo, capítulo 26. Entonces, la naturaleza humana y las tentaciones del diablo siempre nos va a poner excusas para no orar. Cada vez que vas a orar, ay, pero es que si voy, ya va, es que me llegó un mensaje y cuando te diste cuenta, pasó media hora y ya te tienes que ocupar de algo en serio que sí tienes que ocuparte. Pero la media hora que tuviste para orar, la desperdiciaste en algo, una tentación que vino del enemigo. Para distraerte. La naturaleza humana es pecaminosa. Nuestra carne siempre quiere pecar. Claro, ¿eh? Y ahorita vamos a mostrar esto. ¿Lo tienen, Mateo? Dice,
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, ¿cómo se llama? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Ok. Versículo 37. Y tomando a Pedro, no yo, el apóstol, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Amén. El Señor sabía que ya venía su hora. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Bueno, anote este versículo para que sepan lo que Él les quiso decir. Nada más no lo busquen, yo lo tengo, se lo voy a leer. Primera de Pedro 4:7. Él les dijo, mira, quedaos aquí y velad conmigo. Ahora mira lo que dijo Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Ves? Entonces tú no puedes, cuando el Señor les estaba diciendo aquí, quedaos aquí y velad conmigo, no les dijo, quédense aquí despiertos echando cuento. No. Él les dijo, quédense aquí y velad conmigo en oración, porque yo necesito orar, mi alma está triste. Yendo un poco adelante, versículo 39, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿haciendo qué? Orando. No, estaban dormidos. Dormilones, roncando. Y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mira, una hora, o sea que él se fue por una hora, no se fue por 10 minutos a orar. Una hora se fue a orar. Velad y orar. O sea, como que la vez pasada les dije velar y no entendieron que oraran. Velad y orar, por si no entendieron, para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la tentación? Que se distraigan, que no estén enfocados en las cosas de arriba. Ponéis vuestros ojos en las cosas de arriba, en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven perecen. Todo está atado a la regla de la termodinámica. Todo se destruye. En el cielo nada se destruye. El espíritu, mira lo que acaba de decir la hermanita, a la verdad está dispuesto, está listo, está preparado para orar siempre el espíritu. Pero, otra vez aquí dice, pero, o sea, ustedes piensan que aunque el espíritu esté dispuesto, la carne es débil. Y si no te pones las pilas, vas a caer en tentación. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿No había orado ya eso antes? Sí lo había orado, ¿no? Había orado lo mismo, la misma oración. Hágase tu voluntad. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Ves? Estaban cansados y estaban dormilones y no entendían cuál era la voluntad del Padre. Ellos no entendían por qué el Señor. Ellos pensaban que el Señor, si Pedro estaba peleando para defenderlo, ellos no sabían que el Señor se iba a entregar así como se entregó. Judas menos, cuando lo entregó, él pensaba que se iba a escapar. Dijo, no, ya lo entregué. Todo por el cochino dinero. 30 pedazos de monedas de plata. Eso pagaban por un esclavo. 30 monedas de plata por un esclavo. Y por 30 monedas de plata vendieron al Hijo de Dios. Gloria a Dios. Entonces vino y dejándolos se fue de nuevo. Otra vez se fue. Y oró por tercera vez, diciendo que otras cosas. No, mira,
esto es lo que quería enfocar, lo que te estaba diciendo del principio, que te lo iba a decir, que nos iba a responder, ¿por qué recordar siempre las promesas de Dios y no cansar de repetirlas? Dice que diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles palabras eran? Padre, si hay otra manera que yo pase, que yo pueda, no me mandes a la cruz, que yo pueda beber esta cosa, pero hágase tu voluntad. 3 veces se lo oró a Dios. ¿Tú sabes cuántas veces le oró Pablo a Dios para que le quitara el aguijón de la carne? 3 veces. Y Jesús le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice que entonces vino a sus discípulos y les dijo, ya, duerman, ¿me entiendes? Dormí ya. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantados, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Qué sucede? Esto nos enseña algo muy importante. Nosotros como humanos, tenemos siempre la costumbre de que cuando queremos algo, lo queremos ya. Señor, si yo oro por algo, yo espero, Señor, que si tú me oyes, y eso a veces nos desanima cuando no escuchamos, no recibimos la respuesta. Y oramos y no recibimos la respuesta. Me canso de orar por lo mismo y no recibo la respuesta. Tal vez es la voluntad de Dios que no lo reciba. Y es lo más erróneo que puede haber doctrinalmente. Porque Dios dice, estas son las promesas. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay muchos que te dicen, muchos oradores que yo he escuchado que te dicen, ya deja de rogarle a Dios. No le ruegue ya, que a Dios no le gusta eso. Dios le gusta que tú declares con poder. Y si Dios te lo va a dar, te lo da. No hay que, ay Dios, no seas miserable, no seas así como que yo pensaba que Dios quería que nosotros dobláramos la cerviz, que nos humilláramos y Señor, pues ya no sé qué hacer, Señor, ayúdame. Señor, trae a mis hijos, Señor, ya yo no sé qué hacer. Señor, mi esposo, mi esposa, ya no sé qué hacer, Señor. Y el Señor le dice, bueno, ya esta es la de 135 veces que me has orado por eso. Pero no te rindas, sigue adelante. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Entonces la palabra clave es que el que persevera. Si tú perseveras en la oración, Dios te escucha. Y llegará el momento, puede ser ahorita, como no puede ser, como puede ser mañana. No sabemos cuándo. Pablo le dijo a muchos, a los tesalonicenses, orad sin César o con César. No, sin cesar. Orar sin cesar, o sea, no te rinda, no te canses, ora y ora día y noche por eso que tú quieres y que es la voluntad de Dios, la vas a recibir. Y Romanos 12:12, mira lo que nos dice esto tan maravilloso. Esto lo voy a leer de 3 versiones para que lo examinen. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esta es la Reina Valera. Luego, Dios habla hoy. Esta es la versión Dios habla hoy. Dice de esta manera, vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. ¿Ves? Y la última versión que les quiero leer es la versión traducción al lenguaje actual, que del mismo versículo, Romanos 12:12. Mientras esperan en el Señor, ¿ves? Aquí nos está mostrando paciencia. Muéstrense alegres. No, es que porque el Señor no me ha escuchado, ya estoy cansado y estoy. Alégrate. Señor, yo sé que tú eres bueno. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. No se impacienten. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Amén. En conclusión, cualquier decisión que tomamos, cualquier situación en la que nos encontremos,
es un tema legítimo de oración. Cualquier cosa que vayamos a hacer en la vida. Pero también se nos dice que oremos por otros, para que aquellos también conozcan el poder de Dios. ¿No nos puede usar Dios? Te damos gracias, Señor, por este día.